esa noción de colonización pedagógica aparece años más tarde, recién en el 73, en un curso que Michel Foucault da en el Colegio de Francia, el poder psiquiátrico, en 1973. Foucault plantea una serie de cuestiones respecto de la colonización pedagógica de la juventud. Fíjense ya, aquí en el debate latinoamericano esto ya estaba instalado, ya tenía bases sólidas, no solamente en tramas de su historicidad ético-política, sino que Foucault obviamente plantea esto como que comienza en el siglo XVI, no ve ninguna cuestión respecto de, habla de colonización interna en Europa y colonización externa en los pueblos colonizados, pero no ve una cantidad de cosas que de repente podemos ver a partir de la idea de colonialidad, ¿no? Yo creo que no lo ve, claro, Foucault no lo ve por su lugar de enunciación. Estaba hablando en Francia, en París, desde su locus enunciativo, que evidentemente le permitía ver determinadas cosas y no determinadas otras. Ahora bien, la necesidad de plantear la idea de colonialidad pedagógica viene un poco de esto, ¿no? Si la inteligencia era el producto de la colonización pedagógica, la razón evaluadora podría ser el producto de la colonialidad pedagógica. Esto fue una primera intuición que, claro, cuando leemos los pedagogos críticos del norte, verificamos inmediatamente de que, bueno, algo de eso hay. Paulo Freire quedó entrampado no solamente en lo que se llama el racismo epistémico, en lo que entendemos como racismo epistémico, sobre todo en su obra de la década de los 90, al final, la pedagogía de la autonomía, que parece un canto a Kant, acá otra vez de vuelta. Y también la necesidad, en este punto, por eso cuando vos planteabas, ¿no? Aquellas críticas que no impugnan o no invalidan aquello que critican, ¿no? ¿Cuál fue la operación que intentamos hacer acá? Y el capítulo final de este libro intenta, ¿no? Tiene al menos una operación, ¿no? La idea de descolonizar la crítica, la necesidad de descolonizar la crítica. Porque la crítica, claro, Freire la toma no solamente de sus condiciones, sino que bebe de la escuela de Frankfurt, bebe desde el postestructuralismo, bebe de una serie de fuentes, que es bien interesante prestarle atención en ese sentido. Después podemos prestarle un poco más de atención a eso. Y claro, Apple, McLaren, también. Y no solamente eso, la colonialidad pedagógica en el interior de algunos referentes, hoy muy cuestionado por cuestiones personales, que yo no quisiera traer a esta discusión, pero un agente para mí que me pareció muy claro, y un síntoma, esto lo traigo como un síntoma, ¿no? También para pensarlo en términos sintomáticos, de lo que sucedió en 2018 en la universidad de la cual es graduado Walter, Universidad Nacional de Córdoba, cuna de la Reforma del 18. Traen a un sociólogo portugués, hoy muy cuestionado por razones que ya sabrán, para que sea el gran orador, ¿no? La conducción derechista de la universidad de ese momento estaba fascinada como aventura. Pero bueno, había gente que ya lo había leído con cierta atención y pescaba ahí que había algo así como una especie de farsante, digamos, ¿no? Yo lo encontré en términos de, peinando contrapelo, insisto, la cuestión de la colonialidad pedagógica, a ver cómo estaba en la propuesta de la universidad de él, ¿no? La propuesta respecto de la universidad del siglo XXI, ¿no? Planteando cómo se debía evaluar la universidad, haciendo uso de categorías de la psicología cognitiva norteamericana de la década del 60, directamente, ¿no? Entonces las epistemologías del sur y este juego extraño, obviamente hay gente que ya lo conocía de antes, sabe que venía de la French Theory, como le llaman, la teoría francesa, y que ya se había despegado, de hecho deja de pertenecer al grupo Modernidad Colonialidad por estos motivos también, entre otros. Pero ahí, ¿no? La cuestión de la colonialidad pedagógica, es decir, intelectuales que quedan entrampados en la idea de que, bueno, evaluar y educar son sinónimos, no hay nada que hacer, más allá de la cuestión sistémica, ¿no? Quiero ponerlo un poco en estos términos, ¿no? El sistema nos exige evaluar, entonces hay que poner una nota, pero hay quienes hacen de eso una razón de ser y de hacer en la educación. Digo de ser a propósito, sabiendo que aquí hay gente que ha leído Bush, de ser en contraposición al Estado. Evaluar siempre tiene que ver con ser alguien y con demostrar ser alguien. Por lo tanto, cuando digo demostrar, digo tiene que ver con una performance.
quiero extender tanto más, pero para un poco dar unos brochazos rápidos y gordos respecto de cómo surge esto de la colonialidad pedagógica. Ya se había hablado de las pedagogías decoloniales, la decolonialidad tenía una posición tomada respecto de los cruces con educación. Pero ¿qué pasaba con nuestra formación? ¿Qué pasó con nuestra formación? Entonces, ¿cuáles son los debates que podríamos dar desde acá? Eso también era una pregunta que gravitaba, ¿no? Y por eso también la discusión, no solamente entre nosotros, entre la gente cercana, sino también tal vez la diferencia entre algunos llamarían entre antagonismo y agonismo, no sé. Si les gusta eso, está muy bien. Pero digo, en este libro que parece, no solamente hay un cuestionamiento a posiciones como Dani, como la de Dani en su libro que es Clase de Dar Clase, en el cual él habla de sujetos y objetos de aprobación, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa con los sujetos y objetos de desaprobación? ¿Qué pasa con los sujetos y objetos de desaprobación? Es decir, el lado oscuro, la cara oculta de esta cuestión, entre otras. ¿Qué pasa con un personaje tan interesante como nuestro amigo Jorge La Rosa, que de repente, de pasar a ser un sujeto que brindó, me parece, trazos fundamentales para pensar la educación a partir de la literatura, para pensar una pedagogía profana, para pensar no en clave evaluativa, sino en... porque este es el riesgo, ¿no? Hablamos de la evaluación y nos quedamos hablando de evaluación y nos olvidamos de la educación. Acá es donde funciona algo de la inteligencia, de la colonización pedagógica, de la colonialidad pedagógica, como lo queremos plantear, ¿no? Es decir, lo que yo noto acá, y hay un capítulo dedicado a Jorge, y fue interesante, esto se publica también en una colección, está adrede publicado en esta colección que dirige La Rosa y Escliar, porque también se trata de dar una discusión en ese marco. ¿Qué ha pasado, no? Que de repente la idea del oficio, la trilogía de oficio de profesor que propone, nos sitúa en que no hay escapatoria de evaluación, ¿no? Y de que cada quien tendría que proponer su manera de evaluar, y habría, en todo caso, ahí radicaría la originalidad pedagógica de toda apuesta. Entonces, no se trata específicamente de una renegación de lo que el sistema nos exige, del requerimiento, podríamos decir, evocando aquel olvido que Adriana Puigros se encargó de poner sobre la mesa de vuelta. No se trata específicamente de eso, sino de quienes hacen de la educación una razón de hacer y de ser evaluativo. Es decir, recordando lo que decía Cauche, las cosas que realmente valen, digamos. Esta cuestión de la valía a partir de esto. Después, si quieren, nos metemos con la cuestión de contrafilosofía, que va un poco por ahí, recuperando los textos, pero un poco es intervenir en el campo del pensamiento crítico, pedagógico crítico, si se quiere, decir, che, bueno, cuidado con esto. Freire no es solamente alguien que nos trae citas de apoyadoras, también hay que leer críticamente a Freire. Lo mismo que Maglaret, Giroux, pero esto, pasar de la cita de apoyatura a una discusión, ¿no? Y a una discusión que no sea etérea, digamos, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados en el campo pedagógico a, estamos contra el neoliberalismo en educación. Ok, ¿quién encarna eso? ¿Quién encarna? O sea, además, digo, de lo que llamamos formación neoliberal, o neoliberalismo y educación. ¿Quién encarna eso? ¿Solamente las pedagogías emocionales, digamos? ¿Quiénes son los abanderados de esto? En el ámbito de la discapacidad, se sabe muy bien, por ejemplo, que Convenio produjo estragos. Todos aprenden lo mismo al mismo tiempo. Ok, hoy hay gente que es heredera de esos planteos, se ve en una de las líneas didácticas principales de esta facultad, y eso sigue como si nada, digamos, ¿no? Y es como que somos vecinos que no nos tocamos y no discutimos eso. Ahora, cuando del otro lado nos tienen que impugnar nuestra posición, es decir, no, bueno, esto no tiene que estar, o sea, no hay problema que estén. Esto es lo que quiero plantearlo en términos de lo que puede ser una coexistencia conflictiva, porque de un lado parecería que no hay políticas de la hospitalidad, y de nuestro lado me parece que hay que empezar a tomar partido y que no quede, en todo caso, todo reducido a, bueno, cada cual por su lado, y al don pirulero, cada cual atiende su juego.
que también causa catástrofes. Así que esto como para un primer acercamiento. Gracias. Creo que en este punto todos estamos ansiosos por escuchar la palabra de Walter. Algunas reflexiones que puedas aportarnos para abrir el fuego. Hay mucho. Hay mucho. Voy a empezar por un asunto general. Surgen de las dos presentaciones y luego ir a ciertos puntos específicos mencionados por Daniel y por Facundo. Yo diría que a la educación no le hace falta la escuela. Nuestros antepasados humanas, se han educado por miles de años. Si no fuera esa larga educación, no habría escuela. ¿Por qué? Los griegos hablaban de enkyklos paideia. Es decir, paideia sabemos por estos libros que se han publicado, es enseñanza, educación, y enkyklos era educación en círculos. Uno se sentaba pues como esto y todas y todos aprendíamos de todo conversando. Y bueno, viene el concepto de conversación, que es muy importante hoy distinguirlo del diálogo. Porque el diálogo, bueno, tenemos una larga historia humanista, pero a partir de 1945, la cibernética, el diálogo se redefine como transmisión de información, ¿cierto? Incluso Jacobson cayó en la trampa, ¿no? Cuando hablaba del sistema comunicativo lingüístico, ¿no? Entonces, las hormigas, las abejas, no tienen arquitectos, no tienen maestros, maestras. ¿Y cómo diablos saben, después de millones de años, seguir haciendo hormigueros y seguir haciendo esto? ¿Cómo se llama esto? Donde sacamos la miel. La educación, en el sentido de transmisión de generación en generación, de formas y prácticas de vida y conocimiento, no le hace falta la escuela. Entonces, cuando aparece la escuela, y bueno, podríamos hacer la historia de cuando aparece la escuela, cuando aparece el convento, cuando aparece la universidad, cuando aparece la escuela, cuando aparece la institucionalidad como reguladora de la educación, de lo que llamamos educación. Bueno, los nahuas tenían su sistema de educación, los aztecas, ¿no? Se llamaban Calpuli, había otro, ¿no? Y los incas tenían el Yachay Huasi. Yachay es conocimiento, tradición de conocimiento. Huasi es la casa de, eso que en Occidente llamamos universidad, ¿no? Entonces la escuela en Occidente, y yo empezaría aquí a ir hacia la colonialidad de la educación, la colonialidad del saber, la colonialidad de no solamente de los sabidos, sino la colonialidad que regula las formas de saber. Porque si ustedes no siguen las regulaciones de las disciplinas, no le van a dar el diploma. Sí, las disciplinas disciplinan, pero esto ya no es educación. Esto es escolaridad. Eso me parece que es muy importante hacer la distinción entre escolaridad y educación. Todas y todos aquí hemos sido escolarizados. Y ahora nos damos cuenta que es una trampa, entonces empezamos a indagar en estos principios que regulan esta cuestión de la educación. Eso como primer punto. El segundo punto todavía es general, ¿no? Antes de entrar es la cuestión de la evaluación, ¿no? Yo no escribí, como dice Facundo, yo no escribí mucho sobre la evaluación, sobre la educación y la evaluación, pero he reflexionado sobre ella por lo menos en los últimos 25 años.
Y esto un poco en la práctica cotidiana de la enseñanza con estudiantes de pregrado y de grado. Y ahí se daba, yo no era consciente todavía, no era consciente de la reflexión crítica que están haciendo ustedes, pero había algo que me molestaba en la evaluación, en que yo tenía que dar una nota, ¿no es cierto? Bueno, lo hice de distintas maneras y lo seguí haciendo hasta último momento, pero tratando de crear conversaciones en los seminarios. ¿Qué significa dar clase? Cuando no decimos dar clase, nosotros decimos to teach. ¿Qué significa enseñar? Se enseña quién a qué, qué a quién. Entonces yo empecé a decir dos cosas, desde hace quizás 15 años, una cosa así. Yo el curso y decía, en este seminario yo no enseño, ustedes aprenden. Entonces, ¿qué quería decir esto? Quería decir que en las dos primeras clases yo daba las reglas del juego, en alguna especie de principios, y a partir de la segunda clase, la tercera clase, organizaba el seminario en grupo, eran siempre grupos de entre 18 y 20 en los seminarios, y los estudiantes, las estudiantes hacían las presentaciones, trabajaban sobre el material de cada semana. Y yo jugaba un poco de entrenador. Y yo decía, mire, yo que hay un equipo de básquet que es muy famoso, ¿no? Krzyzewski es un entrenador muy exitoso. Entonces cuando uno le dice a los estudiantes del club Krzyzewski, todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿no? Si le decía Aristóteles, a lo mejor no, pero si le dice Krzyzewski, todo el mundo entra, ¿no? Y yo le digo, mira, yo en este seminario yo soy como Krzyzewski. Krzyzewski no juega al básquet, los chicos juegan al básquet. Krzyzewski le da algunas instrucciones, pero después los chicos no aplican, digamos, sistemáticamente, automáticamente, mecánicamente, lo que le dice Krzyzewski. Es decir, en la creatividad del baile, del movimiento, de la danza que hace el contrario, etc. Entonces, ahí empecé a cambiar la cuestión de la pedagogía. La pedagogía como conversación, en donde durante 12 semanas los y las estudiantes dirigen la charla. Yo comento. Después llega el problema de la evaluación. Entonces hay que dar una nota porque estamos en DIOP o en una universidad. La universidad 15 días antes está diciendo, para tal fecha necesitamos las notas, algunos si no se las damos no se gradúan. Entonces lo que yo hago, le digo del primer día, un poco lo que tú citas de Terry Hook, ¿no? Si ustedes juegan el juego de acuerdo a las reglas, no tienen que preocuparse por la nota, y va a ir bien. Y los chicos y las chicas en Duke en general son realmente estupendos en su interés, en su creatividad, en su seriedad, etc. Y entonces todo el mundo saca una A, a lo mejor una A menos porque falta una cosa, una A más, pero todo el mundo saca una A, pero por ahí hay alguien que se descarrila, es decir, que no cumple. Entonces yo a mitad del semestre le llamo. Entonces le explico, bueno, si vos no haces, te vas a sacar una mala nota, entonces si no te vas a aplicar, mejor que deje el curso, porque si no vas a aplicar. Y funciona muy bien. Es una cosa de conversación con el sujeto de aprobación, el sujeto aprobado, etc. ¿Y esto por qué lo hago? ¿Por qué esto de la evaluación? En Occidente, ya vamos a hablar de la clasificación, en Occidente, esto es una herencia cristiana. Es el castigo. Es el castigo que no vemos solamente en el cole, sino en la familia. Portate bien, nene. No, saca la mano de ahí, no toque la torta. ¿Cuántas veces lo escuchamos? ¿No es cierto? Entre los vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, las madres indígenas, por ejemplo, en este caso, Nusanabe de Canadá, ponen esto de manifiesto. Ese problema es
lo que se llama educación cristiana es la educación del castigo. Nosotros no procedemos así con nuestros hijos, con nuestras hijas. Están entrando en la vida, no saben. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que guiar. Y yo tomé un poco estos principios, la educación como guía, como ayuda a los y las jóvenes que están entrando, ¿no es cierto?, en la vida societal. Y bueno, y en Estados Unidos específicamente, yo tengo que tener en cuenta que los padres de las y los estudiantes antes de pregrado pagan $50,000 por año de la enseñanza. Entonces tengo que tener también un poco de respeto por los padres. En la universidad estatal se paga menos, pero de todas maneras se paga. Pero no es solo eso, no es tanto eso, sino es nuestra responsabilidad de ayudar, contribuir, no decir lo que tienen que pensar, no decir exactamente lo que tienen que saber, sino darles los instrumentos para que ellos y ellas mismas piensen, sepan, etc. Entonces esto me sirvió durante 25 años, tanto en los estudios de grado como de pregrado. Bueno, los de grado es otra cosa porque ya son nuestros futuros colegas. Entonces hay otro tipo de diálogo, pero es siempre diálogo, ¿no? Bueno, esto en cuanto a los elementos, a los aspectos generales. En los aspectos específicos, a mí me gusta eso de la actitud, de colonialidad actitudinal. Sí, sería como netos de colonialidad. Claro, y a mí cuando dijiste eso y elaboraste sobre eso, yo me empecé a dar cuenta, tengo que reflexionar honestamente más sobre esto, que yo encontré la colonialidad y la decolonialidad porque había una actitud. No es la colonialidad y la decolonialidad que define una actitud. Y yo siempre lo tuve muy claro, ¿no? Sobre todo en la academia americana. Yo nací en Corral de Bustos, yo me crié en Corral de Bustos, ¿sí? Soy un chico de campo que de pronto se hizo académico. Y entonces yo creo que eso tiene que ver también con lo que vos decías antes, de la facilidad, de tratarnos todos como iguales, ¿no? Uno hemos leído más libros que otros, uno ha escrito más libros que otros, otro tiene más plata que otro, pero en última instancia hay una cuestión de humanidad aquí. Y yo creo que eso es, esa observación me gusta por dos razones. Una es esa, que es lo personal. Y lo otro ya, que vos lo dijiste y también lo dijo Facundo por ahí, y también lo aprendimos de Quijano, ¿no? Bueno, lo dice mucha gente, ¿no? Quijano siempre dice, ¿no? La cuestión de la decolonialidad no es una cuestión académica, es una cuestión de vida. Es decir, no estamos haciendo lo que hacemos porque queremos transformar la disciplina, innovar en la disciplina, ¿no es cierto? Corregir lo que dijeron los errores que cometieron los académicos y académicas pasadas sobre tal y tal cosa. No, estamos en esto, toda la gente con la que yo trabajo, es una cuestión de vida, es una cuestión vital. Y yo creo que lo que estamos hablando aquí un poco es sacarnos de encima ese chip que nos puso la modernidad a través de la academia y que le ha hecho creer a mucha gente que ser académico es ser una persona importante. Y si nos comunicamos con otras gentes importantes en otros ámbitos de la sociedad, nos damos cuenta que realmente creer que ser un académico importante es solamente mirarse al ombligo, ¿no? Así que eso me parece fundamental, y conversaciones como esta ayudan, ¿no es cierto? Ayudan a aclararnos y sacarnos de encima estas cuestiones que la idea de modernidad nos puso. Entonces el segundo punto sería colonialidad y evaluación. Y bueno, el cristianismo también. Si la colonialidad, primero
no sé cuánto está familiarizado con el lenguaje que usamos a partir de Quijano. Diferencia entre colonización y colonialidad. Se habla de colonización, los incas colonizaron, los romanos colonizaron y todo el mundo colonizaron. No, ese lenguaje no existía, pero podemos decir ahora que los romanos colonizaron, sí es cierto. Pero en ninguna parte, si bien se llama colonización a la expansión, ¿no es cierto?, de centros urbanos, militares, económico, pero no en el sentido capitalista, ¿no?, económico en el sentido de control de territorios, de gente, etc. Si llamamos colonización a todo eso, está bien, no me importa, pero no tiene ningún sentido hablar de colonialidad en los incas, en los chinos, en los romanos. ¿Por qué? Porque tiene sentido hablar de colonialidad y el concepto de colonialidad no existe antes de 1992. Ahora se lo abusa como si colonialidad hubiera estado siempre ahí en el mercado, pero no hay colonialidad, no se piensa la colonialidad antes del 92. ¿Por qué? Porque solo se piensa en modernidad, como la modernidad fuera la totalidad. Entonces, cuando hablamos de modernidad, hacemos la distinción entre modernidad y modernización. ¿Qué es la modernización? Bueno, son instancias específicas, ¿no? Y tanto histórica, geográfica, como la modernización de la universidad, la modernización de la economía, la modernización de la tecnología, etc. Pero la modernidad es la retórica que le da sentido y justifica todo acto de modernización. Y esa retórica es siempre una retórica de salvación por conversión, de salvación por progreso, de conversión por civilización, de conversión por desarrollo, de conversión por democracia de mercado, ¿no? Entonces la colonialidad es la lógica subyacente a la modernidad. Y la gran contribución y visión de Quijano fue precisamente develar que debajo de la idea de modernidad como totalidad estaba su lado más oscuro. Y de ahí empezamos a darnos cuenta que no hay modernidad sin colonialidad. Que la colonialidad es constitutiva de la modernidad. Porque en un momento se pensó también, y esto los franceses especialmente en relación a Argelia, que la colonialidad era derivativa. Primero venía la modernidad y después se derivaba a la colonialidad. Nosotros empezamos a decir, bueno, para nosotros la cosa no funciona así. Entonces, la clasificación, la colonialidad y evaluación y la colonialidad y clasificación, ¿no? Entonces, la evaluación, la colonialidad, la colonialidad se gesta no como evaluación, sino como devaluación. Se devalúa todo aquello que no corresponda a la cosmología occidental. Y esa devaluación es evidentemente una evaluación. Pero ¿cómo viene la devaluación?